Hola para todos y todas. En este video educativo les vamos a hablar de la vida doméstica en Colombia durante el siglo XIX. Nos acompaña Mariana, Salinas, Jason Gómez y por supuesto quien les habla, Emanuel Martínez. Para comenzar con esta introducción, vamos a sacar los temas que vamos a trabajar. Como primero tenemos la casa, como segundo tenemos la mujer, familia y matrimonio, como tercero tenemos las trabajadoras domésticas, como cuarto la muerte, como quinto el ritmo diario y por último, como sexto, tenemos la higiene y la limpieza. Vamos a comenzar a ver estas dos imágenes que se nos presentan a continuación y a sentarnos en lo siguiente. Durante el siglo XIX en Colombia la diversidad de regiones pues se debía al aislamiento geográfico y esto generaba una dificultad en cuanto a la comunicación y en cuanto a los procesos económicos, ¿no? De igual forma también las familias, dependiendo de la zona donde se ubicaban y según su clase social y origen étnico, tenían distintas costumbres, es decir, cada una se relacionaba en la forma de que sus costumbres lo determinaban, costumbres europeas, por supuesto, algo que se nos quedó de antecedente de la colonización europea. Continuamos acá en este aspecto y nos dice que Colombia, pues principalmente era rural, con principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, El Socorro, y que fue creciendo. Bogotá era la capital, el epicentro, pero pues teníamos zonas de desarrollo bastante limitadas. Hacia finales del siglo XIX y hacia el XX, pues el crecimiento del café, la explotación industrial generaron un cambio acelerado, ¿no? Y podemos ver acá los dos contrastes. Entonces, cómo eran los tipos de producción económica y cómo era el tipo de familias en estas dos pinturas que encontramos. De igual forma, continuamos y destacamos que las casas, con una pregunta, ¿cómo influenció la modernización y organización y la privacidad de las viviendas en las familias acomodadas en Colombia? Pues para responder a ello vamos a mirar dos tipos de estructuras. La primera son estructuras que se crean a través de un estilo colonial y lo segundo pues era principalmente de donde vivían las personas de clases bajas. Entonces las casas colombianas seguían un estilo colonial, pues la herencia que teníamos que estas eran de familias acomodadas, con estructuras amplias de dos pisos, un zaguán, una entrada, un patio interior, y las familias más pobres vivían en ranchos, como mencionábamos en la segunda imagen. Las casas como tal, pues tenían puntos de negocio, puntos de trabajo, los cuales podían ser organizados y principalmente era para los extranjeros. La parte de atrás eran los espacios de la servidumbre, la cocina. Estas son estos elementos que casi no se podían ver al público. Continuamos con estos dos tipos de elementos. Entonces tenemos la primera casa, el primer barrio como tal, que es de estilo colonial, lo segundo que son las haciendas, como tercero tenemos unas arquitecturas dibujadas por la época, que era de la clase alta, y lo otro eran los ranchos que se creaban desde las familias humildes, especialmente en la costa. Ahora yo les voy a hablar de la mujer, familia y matrimonio, y pues esta idea de matrimonio estaba basada en lo que se conocía como la institución familiar, que era la idea de seguir con los valores morales, los cuales regía pues por la religión católica, no solo en el hogar, sino también en la nación. En algunas zonas cálidas, como en la costa pacífica y atlántica, donde existía la mayoría de población negra, el matrimonio no era para todo el mundo y eran parejas de unión libre. Por eso en estas regiones hay escasez de iglesias. Y en regiones como el Valle del Cauca o en las costas existían las madres solteras y no se veía como algo malo. En cambio, en lugares como Bogotá y Medellín, eso de las madres solteras y pues tener un hijo bastardo era fuertemente rechazado por la familia y por la sociedad. A la mujer se le exigía que conservara su virtud hasta el matrimonio y si le llegaba a ser inferior al hombre, pues esto era sancionado. Pero a los hombres esto no se les exigía, en cambio era muy común que los hombres de clase media y alta tuvieran hijos antes de empezar su matrimonio. A la mujer se le identificó mucho con la Virgen María y se le angelizó un poco, teniendo en cuenta que esto generó la negación de su sexualidad. La sexualidad femenina quedó únicamente pues una actividad para la reproducción. De ella no depende la salvación de sí misma, sino la de su esposo y sus hijos. Y pues los médicos también generaban un impedimento y una imposición hacia las mujeres que eran las únicas que tenían que preservar la salud de los miembros de su hogar.
Y ahora yo les voy a hablar de las trabajadoras domésticas, las cuales han tenido una gran importancia en el hogar, en la crianza de los niños y en la sexualidad de los hombres, también en los ámbitos higiénicos y en la conservación de las tradiciones culinarias. Pues el hombre que está acostumbrado desde su más tierna edad a estar al regazo del delantal, pues busca satisfacer sus fantasías infantiles y también como marido, pues que muchas veces no tenía como una sexualidad dentro de su matrimonio, pues usaba a su empleada doméstica para cumplir sus satisfacciones. La libertad personal de estas trabajadoras domésticas era casi nula, sus salidas eran escasas, pues solo iban como a la iglesia, al mercado en compañía de la señora. Ellos no tenían un salario, era algo más simbólico, y los padres de estas muchachas generalmente se contentaban con deshacerse pues de una boca más para alimentar. La señora de la casa pues le daba techo, alimentación y algo de ropa, lo que ella creía que con eso estaba compensando lo que hacía esta trabajadora. Las empleadas trabajaban desde a altas horas de la madrugada y terminaban sus numerosos oficios hasta tarde en la noche. Muchas de estas mujeres fueron víctimas de una sexualidad agresiva en la que en general padecieron las mujeres de los sectores pobres. Algunas trabajadoras domésticas eran víctimas de los abusos de sus patrones o de los más jóvenes de la casa, y en muchas regiones se consideraba que la iniciación sexual de los jóvenes debía estar a cargo de la empleada doméstica, la cual iba a ofrecer más garantías que las trabajadoras sexuales, las prostitutas, que pues podrían tener alguna enfermedad venérea. Muchas de ellas quedaron embarazadas por estos abusos y dejaron a sus hijos en puertas de conventos e iglesias. Continuando con este llamado que nos hace el autor y que nos hace este tema de investigación, vamos a hablar de la muerte. Tenemos dos imágenes para que las analicemos. Las dos son de un artista de distintos periódicos, miento. El primero, el Zancudo, que es en abril de 1890, y el segundo, Clarín, mayo de 1898. Entonces vamos a ver cómo eran estas dos imágenes y hablar de la muerte durante esta época. Entonces, tenemos que sentarnos y analizar lo siguiente que nos plantea acá. Primero, pues existían altas tasas de mortalidad, ¿sí? Debido a que no existía un sistema médico oportuno. Eran bastante altas y principalmente para los niños. Tener los niños era bastante complicado en las zonas alejadas, dados los elementos geográficos. De igual forma, también vamos a tener que el impacto de la muerte en la vida doméstica, pues, influye en la vida urbana, donde la muerte se convierte en un escenario muy social, donde se evidencian directamente las relaciones entre la familia, un entierro, un velorio se daba como para una reunión social y verificar pues cuál había sido el mecanismo de ascenso. Las mujeres eran las principales cuidadoras de los enfermos y podemos plantearnos acá mujeres eh, que ellas se encargaban de cuidar a los enfermos, hacían su rol directamente de enfermería, pues que es una acción que actualmente vemos, que ya no están así, ¿no? Y de igual forma la viuda asumía la dirección del hogar y de la familia, convirtiéndose en el núcleo de la cohesión familiar. Las costumbres de luto se establecían en periodos rigurosos de luto de al menos 2 años, durante los cuales se evitaban actividades sociales. Y también tenemos que plantear que existían muchos elementos machistas frente a las viudas, ¿no? Donde pues bajo las leyes y bajo los elementos católicos cristianos pasaban automáticamente las mujeres a ser propiedad de los hijos, ¿sí? O de los familiares hombres al momento de generar este elemento de viudeza. Entonces, la muerte como tal se veía en varios aspectos. Primero, desde el machismo. Segundo, desde un elemento social, donde los distintos velorios se hacían en las casas, ¿sí? Podríamos plantear distintos ejemplos. Y tercero, pues también como para ver, para generar este tipo de análisis sociales de clases. Damos continuidad. Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en el que estén viendo esta presentación. Me presento, mi nombre es Jason Gómez, licenciado en Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a ver ritmo diario y la ingeniería empieza en la primera época republicana de Colombia. Ok, para esa primera época hay que recordar que la vida en esta época, estamos hablando de 1920 en adelante, hasta 1930, ya van a ver por qué. La vida era muy encerrada, aburrida, porque no había muchas actividades públicas y siempre todo tenía como ese sesgo de la iglesia, o sea, que dictaminaba que era lo bueno, que no era lo bueno para hacer.
En esa época también, digamos, refiriendo o pese al sesgo común que uno tiene, las mujeres de clases populares, pobres y media, y de clase media, eran más libres que las mujeres de clase alta. ¿Esto por qué? Porque las mujeres de clase media y pobre tenían más como libertad de hacer diferentes actividades, como tomar, fumar, etcétera, sin tener como ese sesgo específico. Hay que recordar que para siempre el autor nos dice que había como una primera rutina, ¿sí? De estos años. Pues era levantarse, ir a misa, hay que recordar que la iglesia tenía mucho importancia social. Habría que ir a misa, enfatizar mucho en el arreglo personal, el desayuno, las comidas y tertuliar. Tertuliar y la Sagrada Siesta son dos tradiciones de esa época bastante importantes. La primera, la Sagrada Siesta, es como ese espacio después del almuerzo que tenían los hombres que trabajan evidentemente, de venir y poder estar eh, la siesta, ¿no? Que aproximadamente eran 40 minutos. Y la tertulia se daba después de ir a trabajar, preferiblemente sin la pareja, o sea, sin la mujer, pero si iba con la mujer no había ningún problema. Y en el caso acá había mucho chisme y baile, y era esencialmente un lugar social muy importante, ya que se hablaba, el chisme era como esa base cultural y social fundamental en que se basaba como esa sociabilización que se daba en esta época, ¿cierto? Ahora, acá podemos ver dos imágenes eh, en las cuales se enfatiza mucho el trabajo de la mujer y las tertulias de la mujer. La tertulia de la mujer siempre tenía como ese sesgo de que la mujer no podía fumar, pero pues vinieron los años, digamos que se acepta, ¿sí? O sea, bueno, pues digamos que podría negociarse, ¿sí? O sea, se quita como ese sesgo. Otra es la Navidad y la Primera Comunión, son dos momentos culturales importantes, no solamente porque dan como ese paso a nuevas épocas, en el caso de la primera comunión, un nuevo año, pues la fiesta donde no importan las clases sociales, sino como compartir entre la vecindad, la familia, etcétera. Y la primera comunión, que es como ese paso del niño y la niña a ser adulto, a ser más responsable. Evidentemente, todo esto se ven afectados pues por las clases que tenga, o sea, por la clase a la que pertenezca, sea alta o sea baja. Por ejemplo, las clases altas, decía el autor, que las muchachas, 20, 25 años, financiaban la primera comunión de con niños y niñas de clases más bajas. Ahora, la higiene y limpieza antes de 1930. Pues los acueductos eran insuficientes, no había energía y el gallinazo era el que recogía las heces de la calle. Hay que recordar y se puede ver aún en la zona colonial de Bogotá como hay diferentes partes que van como en caída hacia abajo, en donde había un canal. En ese canal la gente pues hacía sus necesidades, las echaba atrás de la ventana para que bajara por el canal y llegaran a un río, bueno, cualquier lugar que los llevara al gallinazo, que era el encargado o la encargada de esa limpieza. Los baños diarios no dependían más como del lugar. No había baños diarios en realidad, pero el baño digamos, en lugares calientes se enfatizaba que fueran 8 días, mientras que lugares más fríos, entre 15, 8 días, inclusive más. Depende pues también la temporada y etcétera. Ok, después de 1930. ¿Por qué? Porque aquí es cuando nacen los manuales de higiene. Los manuales de higiene llegan con los doctores y la bacteriología al país, lo cual genera como un miedo y un asco social a los virus, lo cual hoy en día se ve también muy enfatizado de que culturalmente Colombia siempre ha sido como un lugar bastante más limpio, o sea, bastante higiénico después de esa época, ya que pues se enfatiza bastante como en que todo lo sucio, lo que tiene mal olor, puede traer enfermedades y etcétera, de lo cual no es, se genera como ese asco social, ¿ya? Ahora, también para este punto se da una nueva relevancia al cuerpo humano. Hay que recordar que el cuerpo humano, según la religión, siempre era como el que callaba lo que el alma, pues según el alma, ¿cierto? Como que sufre, pero para que el alma se revitalice. Para eso los médicos también dicen que no, que hay que volver a darle importancia. Para esto llega la higiene, la limpieza misma, lugares limpios, lugares salubres en el trabajo, en el hogar y la gimnasia, o sea, las actividades físicas para promover una sana vida en hombres y en mujeres, pese a lo que la iglesia para esa época pues prefiriera. Listo, muchísimas gracias. Mi nombre fue Jason Gómez y espero que les haya gustado.